Es que ese panorama, Sandra, tiene ya nombres y apellidos. Es decir, estamos hablando de algo que no es una teoría, sino que es una realidad. Y Ajá. es algo que, como tú muy bien dices, se está plasmando cotidianamente y está avanzando a un ritmo bastante acelerado. El transhumanismo nos vende la tecnología, lo virtual, lo artificial, como un éxito evolutivo. Es todo lo contrario. Mm, Convierte al ser humano en infrahumano, como antes decía, porque nos hace olvidar el componente más importante de lo que somos, que es aquello de ti y de mí que no va a morir cuando acontezca lo que denominamos muerte. Pero eso se borra para que estemos solamente atentos a nuestro personajillo, en mi caso, al Emilio Beturno. A partir de ahí se nos pone a nuestra disposición, eso sí, tienes que tener capacidad adquisitiva, punto uno. Y punto dos, lo iremos viendo cada vez más, cumplir con los requisitos de control que el sistema impone, porque si no cumple con esos requisitos de control, aunque tengas capacidad adquisitiva, no podrás usar esa capacidad adquisitiva. Esto no es ninguna ficción, está pasando ya en países como China, donde el tú poder viajar al extranjero no depende si tienes o no capacidad adquisitiva, sino que se te autorice por un ujú, sistema de control social, por un sistema de puntuación de ese control social, que tú puedes hacer desplazamientos al extranjero o no puedes salir al extranjero, o incluso el margen de maniobra que tienes para moverte dentro del propio país. Todo depende de la puntuación que tenga y ujú. también de esa puntuación de control social, con un sistema de millones de cámaras que hacen un seguimiento permanente a todo lo que cada ciudadano hace. Esto no es la película o la novela basada en la película basada en la novela de Orwell en 1984. Esto es Sí. una realidad en la China actual. Entonces, a partir de ahí, tú no es que puedas hacer o no cosas dependiendo de tu capacidad adquisitiva, es que incluso con capacidad adquisitiva, como no cumplas los requisitos de lo que son normas, medidas y el ser un ciudadano adecuado, pues no puedes utilizarlas, se te quedan los fondos como parados, entre comillas, sin poderlos usar. Pues bien, lo que se nos oferta es una serie de cosas a las que podrán acceder aquellas personas, punto uno, que tengan capacidad adquisitiva, punto dos, que cumplan los requisitos de control que impone el sistema y a partir de ahí ir segmentando a la especie humana en distintas subespecies. Yo sé que esto suena muy raro, Sandra, pero lo voy a intentar explicar de una Mm. forma breve y creo que iremos percibiendo la enorme realidad y de que aunque parezca raro, se está ya materializando como tú antes apuntabas. Yo Sí. soy, entre comillas, una persona que en ese mundo transhumano soy obsoleta, soy un homus obsoletus. ¿En qué sentido? De que ni tengo sensores, ni tengo implantes, ni tengo ninguna cosa rara metida en mi cuerpo, ni me la voy a poner. Yo Ujú. soy un homus obsoletus que aunque me ofrezcan sensores, implantes, la sustitución del teléfono móvil como está anunciado antes del 2030 mediante sensores en la cabeza, mediante Ujú. diademas que van a hacer que estemos conectados a las redes, unas auténticas maravillas que nos venderán de la mano de las tecnologías y de la inteligencia artificial, yo no voy a participar, no estoy interesado en ese Ujú. mundo. Seré un homus obsoletus por voluntad propia. Habrá Ujú. también homus obsoletus porque no tienen capacidad adquisitiva para esos implantes, para esos sensores, etcétera, o teniéndola por control social no se le va a permitir acceder a ello. Englobaremos voluntaria o forzosamente un número X de personas, el Homo obsoletus. Además del Homo obsoletus, habrá una especie de Homus híbrido, la persona híbrida. La Ujú. persona híbrida será aquella que sí se mete ya implantes, aquella persona que a la hora de sensores, a la hora de determinados artilugios que sean, por ejemplo, necesarios para poder comprar o vender, es decir, para la utilización del dinero digital, porque esto de llevar una aplicación en el móvil para poder realizar pagos es un engorro, es mucho más simple llevar una especie de tatuaje que no se ve en la frente o llevar una especie de chip subcutáneo en una de las manos, es mucho más simple para pasar por la cámara, para pasar por el control y realizar los pagos de una forma cómoda y sencilla
y a partir de ahí también se nos venderán, repito, implantes para podernos conectar a la red, para poder utilizar incluso determinadas tecnologías que nos van a propiciar un control de nuestra salud, latidos cardíacos, la tensión cardíaca, análisis continuo de cómo estamos desde el punto de vista de salud. Y habrá muchas personas que se meten dentro estos implantes y estos híbridos, porque voluntariamente lo quieren y porque tienen capacidad adquisitiva suficiente y se le permite que lo puedan hacer. Será el Homus híbrido. Pero es que además del Homo híbrido habrá una nueva especie humana. Ellos quieren que haya una nueva especie humana que será, por así decir, la más elaborada, que es la persona editada, el Homus editado, que son los superbebés. Esto a lo que ya muchos papás y mamás se están apuntando. Es decir, que el niño o la niña, incluso desde la propia gestación, sean ya objeto de una serie de controles, sean ya objeto de una serie de interferencias, de una serie de intromisiones genéticas para asegurar que sean sanos, para asegurar una esperanza de vida larga, etcétera, etcétera. Entonces saldrán al mundo ya como una especie de superhombres donde ya lo híbrido lo llevarán incluido desde el propio feto y se irá simplemente mejorando y perfeccionando a lo largo de su vida. Y ese Homus obsoletus, ese Homo híbridos y ese Homo editatus subdividirá a la especie humana, es lo que se quiere, en tres grandes especies. Lo que los privilegiados quieren es ser Homus editados, es decir, si ellos ya no lo han podido ser, que sus hijos sí lo sean y que en la medida de lo posible ellos se puedan incorporar el mayor número de implantes que garanticen alargar la esperanza de vida a costa de lo que sea y la forma que sea. Pero lo más importante, y concluyo, Sandra, no es tanto los temas tecnológicos y concretos materiales que he compartido, sino la visión del mundo que hay detrás. Una visión del mundo en donde lo importante soy yo, una visión del mundo donde los demás no me importan o están en una escala tan secundaria que es como si no me importaran absolutamente nada, una visión del mundo donde, por supuesto, la naturaleza, la madre tierra no se computa y con ella se hará lo que haga falta porque lo importante soy yo y todo está a mi servicio y, desde luego, una visión del mundo donde yo soy este Emilio, nada más que Emilio y solo Emilio, y cualquiera que se le ocurra pensar en que hay algo trascendente, que hay un alma, como decíamos anteriormente, que el ser humano tiene una dimensión espiritual, todos los controles de cámara, de sensores, de conexión a la nube, alertarán que hay por ahí una persona que tiene ideas raras, una persona que está enferma, auténticamente enferma mental, porque tiene una visión trascendente de la vida y que hay que actuar debidamente porque se puede convertir en un peligro para los demás, en un peligro social. Estoy siendo muy coloquial en mis expresiones, no quiero ser catastrofista porque, insisto, lo que hablábamos al principio, yo tengo mucha confianza en la vida y estoy muy alegre porque percibo que estamos entrando en un momento decisivo de final de un ciclo para que se inicie otro ciclo mucho más elevado vibracionalmente, pero es verdad que estamos en el parto y en los removimientos del parto estamos viviendo y vamos a vivir todas estas cosas. Digamos que este es el diagnóstico, es análisis en proyección y sí, es un diagnóstico porque nada es traído de los cabellos, es lo que estamos viendo todos los días y de ahí viene la confianza y es esa otra parte de la humanidad que es capaz de ver lo que está pasando y que en cambio se aferra más que nada a la fe, a buscar el propósito internamente, a tratar de, y por eso abríamos con la parucía de Jesús que tú muy bien nos explicabas, era cómo invitaba en esos tiempos de tribulación a estar más conectados con esa esencia divina de la creación del Padre, ¿no? Emilio, pero en octubre viene un congreso muy interesante donde se van a tratar todos estos temas, estos desafíos del mundo y por supuesto de la humanidad, y vas a hacer un congreso en España. Hablemos un poco de todo esto que estás planeando para este mes, que ya se va acercando, este año está corriendo rápido. Sí, el tiempo va muy rápido porque ya nos avisaron los griegos, también los mayas, de que el tiempo, hay un tiempo que ellos lo llamaban, los griegos lo llaman cronos, el tiempo lineal es siempre igual, pero está el tiempo espiritual. Los griegos lo llamaban kairos. Y el tiempo espiritual tiene que ver, se activa, por así decir, cuando se acerca el final de un ciclo. Y kairos frente a la linealidad de cronos, kairos se caracteriza por la aceleración, el tiempo
El tiempo cronológico es el mismo, claro, los minutos son minutos y las horas son horas. Sin embargo, al acelerarse el tiempo espiritual, hay una percepción de que todo va más rápido, aceleración y removimiento. Los mayas lo llamaron tiempo al tiempo cronológico y no tiempo, porque ya no cabe ser medido en calendario, a lo que los griegos clásicos llamaron kairos. Y estamos en plena aceleración del tiempo, efectivamente. En esa plena aceleración del tiempo, ese otoño del año 2024, otoño en el hemisferio norte, está ahí a la vuelta de la esquina. En octubre, como tú muy bien has señalado, Sandra, realizaremos todas las grabaciones donde tú estás invitada, eres una de las ponentes invitadas precisamente, todas las grabaciones del Congreso, pero el Congreso como tal será puesto a disposición del público en ponencia a ponencia, mesa redonda a mesa redonda, conforme a un calendario que ya en su momento, lógicamente, vamos, en la segunda quincena de junio divulgaremos debidamente durante todo el mes de noviembre. Van a ser en concreto 17 ponencias y mesas redondas, 26 especialistas y expertos como tú en temáticas muy distintas, pero todo con el mismo telón de fondo. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Y todo desde luego desde una perspectiva consciente. Cultura y educación, clima y ecología, tecnología, salud, política y sociedad, economía, espiritualidad, serán ámbitos temáticos que abordaremos en ese congreso. El congreso será online, con lo cual podrá ser seguido en cualquier parte del mundo. Estamos ajustando los costes al máximo, entre otras cosas debido al altruismo de los ponentes, para que lo que es la inscripción al congreso sea una cantidad absolutamente simbólica, que cualquier persona en cualquier lugar del mundo no tenga problema para abonarlo. Y lo que queremos es poner a disposición de la gente, a disposición de tantas personas conscientes que hay en el mundo. Es un foro profundo, es un foro especializado temáticamente, pero donde hablemos fundamentalmente de conciencia y de ante tanta distopía, cómo responder desde la conciencia. Y yo diría que de una forma todavía más gráfica. Si ellos tienen su agenda, la Agenda 2030 de la que antes hablábamos, Sandra, ¿por qué no tenemos nosotros la nuestra? A mí me gusta llamarlo la Agenda 2033. ¿Por qué la 2033? Porque va después de la de ellas. Es decir, incluimos, ya sabemos lo que ellos quieren, pero nosotros sabemos también muy bien lo que queremos, computamos lo que ellos quieren, pero para trascenderlo, no para caer en el victimismo, no para caer en el desempoderamiento, sino para trascenderlo y poner en marcha una práctica de vida individual y colectiva que sea la simiente, que sea la semilla de esa nueva humanidad. Y bueno, todo esto estará organizado por un proyecto de investigación que es también de carácter altruista, que es el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, que se creó en el año 2018, que tengo el honor de dirigir, y desde ahí, contando con la valiosísima cooperación de personas como tú, creo que vamos a poner a disposición de todas las personas interesadas algo bello, algo profundo, algo riguroso en el análisis, pero también estimulante en cuanto a esa confianza y esa alegría con la que tenemos que vivir estos momentos. Y será un honor y muchas gracias por permitirnos hacer parte de ese proyecto de investigación tan interesante que además, cuando mencionas la Agenda 2033, porque es que parte de la conciencia, y la conciencia es justamente no entrar ni siquiera en polémicas estériles, sino tener la capacidad de observación, de ver, mire, vamos para allá, esto podría ser bueno, podría ser malo, y luego la contrapropuesta es, ¿y por qué no mejor apostamos a una nueva humanidad más consolidada desde, como tú lo dices, desde la conciencia, desde llevarse bien con el entorno, con el medio ambiente, con las demás personas, especialmente cuando ahora está más amenazada que nunca esa interacción con los humanos, con las emociones, con la empatía, y lo que tenemos que buscar es tener una sociedad en mayor armonía, ser mejores seres humanos, porque este mundo necesita ahora más que nunca buenos seres humanos, y creo que hay parte, y lo que más me gusta es ese rigor de investigación con la que lo estás planteando, porque es una propuesta muy, muy seria. Enhorabuena, Emilio Carrillo, de verdad un honor, y muchas felicitaciones por esta iniciativa que tienes tú. Bueno, en este canal acostumbramos dejar a nuestros invitados 30 segundos para que den un mensaje final. Sé que tu tiempo hoy, que te lo agradezco enormemente, en Colombia es festivo, yo no sé, ¿en España es un día normal?
Sí, sí, es un día laborable normal, sí. Ah, Sí, sí. bueno, pero bueno, igual para mí, de verdad, muchísimas gracias por haberme regalado este tiempo porque sé que tu agenda anda muy, muy copada por estos días. Te voy a dejar 30 segundos o si quieres el minuto entero te lo tomas todo el tiempo para ti, Emilio Carrillo. Un honor tenerte acá para que les hables a nuestros analíticos, por favor, ahora que estamos a punto de despedir el programa y muy agradecidos contigo. Ahí te quedas solo en pantalla para que les des tu mensaje. El agradecimiento es mío, querida Sandra, y esos segundos que me ofrece, que te agradezco, remarcaría fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, la conciencia no significa encerrarnos en nosotros mismos. La conciencia tiene como tres grandes patas, que es la mirada interior, la mirada exterior y el equilibrio entre lo interior y lo exterior. Y esto en los momentos que estamos viviendo es enormemente importante. Esto por un lado. Y por otro lado, los momentos que estamos viviendo son distópicos, removimientos, conflictos, tensiones que van a más. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Pero ojo, forman parte de un proceso que a modo de parto va a dar lugar a algo muy hermoso, algo enormemente bello y algo que casa con lo que ya muchos seres humanos sentimos en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Y a partir de ahí, estos momentos debemos vivirlos con mucha confianza y con mucha alegría. La alegría de almas encarnadas, que hemos vivido muchas vidas, como decía Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros, y que ahora ya estamos en la antesala de que se plasme eso que llevamos tantas vidas esperando, que es una humanidad que realmente merezca esa denominación, una humanidad de buenas personas que vivan en sintonía y generosamente entre sí y en simbiosis y en colaboración con la naturaleza. Así que son momentos de alegría, una auténtica bendición que debemos vivir con confianza y con alegría. Muchísimas Vamos a gracias. ver en estos años y unido a todo esto, Edgardo, no nos olvidemos los shocks globales complejos, eventos distópicos de mucha fuerza. Cuando se habla de esos eventos distópicos, se habla, por ejemplo, de una gran recesión económica o el hundimiento del sistema financiero. Es uno de los posibles, por así decir. Mi visión particular es que en el año 2025 esto no lo vamos a vivir. Yo me atrevería a decir que lo que tiene que ver con el hundimiento financiero, económico, no está en la agenda de la élite, no está entre los botones que ellos tienen previsto tocar a lo largo de los próximos años. Sí es posible que tengan ahí previsto todo lo que tiene que ver con las situaciones pandémicas, aunque esas pandemias que ya decíamos antes, que ya no solamente es la existencia de un patógeno, sino la sospecha de la existencia de un patógeno y las emergencias climáticas. Yo barrunto que como una parte de la modificación del articulado del Reglamento Sanitario Internacional, que fue modificado en mayo del 24, pero han quedado algunos apartados que tienen que concluir su modificación en mayo del 2025, yo barrunto que hasta que el Reglamento Sanitario Internacional no esté enteramente modificado para que la Organización Mundial de la Salud tenga las competencias sanitarias a nivel mundial, a nivel global, en caso de una situación pandémica, hasta que eso no sea una realidad, no va a producirse una pandemia, porque la pandemia, si se produce, será como elemento de ingeniería social en el contexto que estamos comentando, con lo que yo creo que una situación pandémica solamente la podríamos vivir en el tramo final del 2025 o ya quizás mucho más probable en el año 2026 como uno de los botones que ellos tienen a su disposición para pulsar cuando consideren oportuno. Y también hay que compartir acerca de los conflictos bélicos. Hay muchas voces en las redes sociales que hablan de la posibilidad de una gran guerra, de una guerra entre comillas, mundial. Ojo con esto porque el hecho de que haya una gran guerra solamente tendría sentido si la élite, sus planes, se ven muy afectados. Es decir, antes decíamos que mientras que la orientación y el ritmo sea más o menos adecuado, ¿para qué van a originar grandes hecatombes si las cosas van
como ellos quieren. El 2024 le ha salido maravillosamente, pongamos por caso. Bueno, pues si ahora el edificio se va construyendo y todo va bien, ¿para qué van a hacer grandes removimientos? Y evidentemente una guerra, entre comillas, mundial sería un enorme removimiento. No es probable que eso ocurra. Y desde luego, si eso ocurre, en el 2025 no sería. ¿Por qué? Porque el 2025, que es la primera planta, todavía no puede haber grandes desviaciones. Es decir, todavía la desviación no puede ser muy significativa. Yo diría que la posibilidad extrema, que no creo, de una gran confrontación bélica mundial, habría que situarla entre el 26 y el 28. En el 29, en el 2029 tampoco, porque una confrontación mundial tremenda en el 2029 haría imposible la culminación del edificio en el 2030. Es decir, un hecho tan tremendo como eso, si se produce en el 29, en el 2030 no se va a estar en condiciones de entrar y de inaugurar con toda su solemnidad el nuevo orden mundial. Así que si hablamos de una gran confrontación bélica, yo diría que tendríamos que situarlo entre el 26 y el 29, aunque no creo que sea de los botones que ellos van a apretar. Sí percibo que van a apretar botones bélicos importantes, pero que son más locales y que, por ejemplo, no veo que afecten a América Latina. Creo que en el año 2025, me mojo si quieres un poco al respecto, en el año 2025 creo que vamos a vivir a la terminación de la guerra de Ucrania. Creo que una vez que Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, se va a poner en marcha, yo diría que ya se ha puesto en marcha, toda una estrategia para obligar a que haya un pacto en donde Ucrania va a tener que aceptar determinadas cosas que Rusia quiere. Yo diría que fundamentalmente la cesión de una parte del terreno ucraniano para que la paz sea una realidad. A cambio de eso, Trump tiene un objetivo muy significativo. Trump, la élite y una parte muy importante de lo que tiene que ver con Israel. Tú de este tema tienes información, lo conoces bien. Yo barrunto que en el año 2025 vamos a ver cómo Israel avanza en lo que se ha llamado históricamente el Gran Israel, es decir, es la expansión del Estado israelita ocupando zonas que van del Mediterráneo hacia el río Tigris, al noroeste de Siria. Yo creo que eso lo vamos a ver y percibo que dentro de la élite hay como una especie de yo te doy y tú me das. Rusia va a conseguir una paz forzada hacia Ucrania, que Ucrania no querrá, pero va a ser obligada a aceptarla, consiguiendo territorios, y por parte de Estados Unidos se apoya a Israel en una política expansiva que posiblemente en el Líbano y en Siria tenga ganancias de territorio importantes. Y en ese escenario, y no quiero entrar en especulaciones, pero claro, dentro del reparto que hay en la élite, que nosotros vemos la punta del iceberg y no vemos lo que hay por debajo de la superficie de ese iceberg, en la punta del iceberg vemos a China. China representa a otros componentes de la élite, de esos que se están peleando por ocupar los mejores sillones cuando el orden mundial nuevo sea una realidad. Y yo barrunto que China va a tener que ganar algo al respecto. Vamos a ver, se consigue, y la alianza de Estados Unidos con Israel consigue más territorios para Israel. Rusia consigue más territorio para Rusia. Y yo, China, ¿qué saco de esto? La élite que se representa en China, ¿qué saca de esto? Yo percibo, Edgardo, que en este año 2025 vamos a ver cómo se incrementan de una forma muy importante las maniobras militares de China en lo que se llama el Mar de China Meridional, incluso con la posibilidad de que haya ya desembarcos en la isla de Taiwán y que haya un pacto bajo cuerda, de tal forma que Estados Unidos pondrá el grito en el cielo en caso de que empiece una invasión de China a Taiwán, pero aunque se ponga el grito en el cielo, realmente por debajo habrá un acuerdo para que todos ganen, porque todos tienen que ganar más o menos, pero todos tienen que ganar en este juego, y esto es lo que yo barrunto en este año 2025. La paz en Ucrania, la extensión del conflicto en Oriente Medio, y no es de descartar en absoluto un nuevo conflicto bélico en el contexto de las relaciones entre China y Taiwán. Claro, también tú mencionas la posibilidad de que lleguen civilizaciones humanoides de origen extraterrestre también, ¿no? Posibilidades, tal como dice, como el impacto también electromagnético.
no es que lo mencione yo, Ricardo, es que esto es un tema que, esto sí que parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero vamos a ver, merece la pena, aunque sea unos poquitos minutos, pero merece la pena que lo sitúe. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se nos dice con toda claridad en esa plataforma de emergencia donde se nos describe los posibles eventos globales de shock que podamos vivir, se nos habla de eventos a gran escala relacionados con el ciberespacio o el espacio ultraterrestre. Y también se nos habla de un gran riesgo imprevisto. Bien, cuando esto está ahí escrito, tenemos sentido común, debemos tener discernimiento. ¿A qué se podrá estar haciendo mención? Hombre, ciertamente un evento que tenga que ver con ese ciberespacio puede ser una gran tormenta solar, ha ocurrido históricamente, que tenga una magnitud como para alterar, por ejemplo, el sistema eléctrico, que nos quedemos sin electricidad, con todo lo que ello conllevaría de que las tecnologías no funcionan, con la hecatombe que ello también implicaría a nivel mundial. También es cierto que hay informaciones científicas reales, no son quimeras, están publicadas en revistas científicas de prestigio, de que hay un incremento de la llegada de rayos cósmicos desde fuera del sistema solar y que están afectando a la Tierra. No nos están afectando a nosotros porque el campo electromagnético de la Tierra lo está recogiendo. Yo percibo que esto está fortaleciendo a la Madre Tierra para, en este proceso de ascensor que antes comentábamos, porque hay que tener en cuenta que se habla de una nueva humanidad en una Tierra restaurada, una Tierra que tiene una mayor envergadura vibracional, una mayor fuerza vibracional. Quizás esta llegada de rayos cósmicos, que la ciencia ya tiene perfectamente detectado, que se sabe que viene de una fuente fortísima, pero que no se sabe exactamente de dónde, está claramente ubicada de fuera del sistema solar, pero no se sabe exactamente de dónde. Todo esto puede estar relacionado con este tipo de eventos del ciberespacio, del espacio ultraterrestre. Pero, desde el año 2019, que fue un año muy importante en todo este contexto, en el año 2019, a finales del año 2019, cuando en Chile estabais viviendo toda la conmoción social que se vivió por aquella época especialmente, en ese mismo momento, el Pentágono y la NASA, en diciembre del 19, cambiaron su discurso sobre la vida extraterrestre y sobre los ovnis. Llevaban décadas negándolo total y absolutamente. E incluso el Pentágono, con sanción a los militares, sobre todo militares de las Fuerzas Aéreas, que hablaran de ovnis. Bueno, pues a partir de diciembre del 19, esto cambia por completo. Ya se permite que se hable de ovnis, ya se da luz verde a la posibilidad de hablar abiertamente de todo ello, y esto se ha visto además en la esfera científica. Desde el año 2020 hasta el momento actual, hay muchísimos científicos que hablan con claridad cada vez más de vida extraterrestre, etcétera, etcétera. Esa comunicación, Emilio, ¿se potencia al ser ritualizada o no hace falta? Digo esto porque muchas personas mediante... Bueno, existen las cartas, ¿no? Las cartas y los oráculos de ángeles, ¿no? Según tu parecer, ¿son efectivas? Porque he escuchado, yo sinceramente te digo, de ese mundo mucho no sé y desconozco mucho. Pero he escuchado, sí, muchos amigos y amigas que mucha gente dice que son que las cartas y los oráculos, llevan el mundo espiritual, lo llevan a lo esotérico, ¿no? A lo oculto. Y mencionan que los seres espirituales se comunican de manera mucho más natural. Por ejemplo, a través de nuestra intuición, a través de otras personas, como tú mencionabas también, que se nos aparecen, seres físicos, corpóreos que aparecen en nuestra vida. Siempre que sean evolutivos nos ayudan y no interfieren. Pero, ¿qué rol ocupan estas cartas y oráculos de ángeles que se utilizan? Según tu percepción, ¿son efectivas? Te agradezco, Mariano, que hayas citado la intuición, porque cuando hablaba antes de la comunicación desde el mundo de arcángeles, desde el mundo angelical,
y hablaba de lo importante que es una práctica de vida que eleve la frecuencia vibracional de nuestro estado de consciencia, lo importante que es una práctica de silencio, de respiración consciente, de elevación en introspección de nuestra armonía interior. La forma en que esto lo percibimos suele ser, como tú acabas de comentar, como intuiciones, como inspiraciones o incluso como discernimiento. Es decir, el discernimiento entendido como cosas que sabemos y no sabemos cómo las sabemos, pero las sabemos. El discernimiento hay muchas formas de expandirlo, pero a veces el discernimiento también se ve apoyado por esta comunicación, por esta presencia a la que estamos haciendo referencia. Fíjate de qué cosas tan sutiles estamos hablando. Intuición, inspiración, discernimiento, percepción de cosas que sabes y no sabes cómo las sabes. Estamos hablando de cosas muy sutiles. ¿Por qué? Porque esas cosas sutiles son las propias de los mundos sutiles. A los más interesados al respecto le aconsejo, yo sé que salimos corriendo cuando escuchamos hablar de eso, pero la obra de Platón es ejemplar en cuanto que pone muy bien de manifiesto cómo los seres espirituales pueden de alguna forma acompañarnos de forma intuitiva e inspirativa a través de lo que Platón denomina los ideales y las aspiraciones del ser humano. Son ideales que aparecen en nosotros, son aspiraciones que aparecen en nosotros. Porque esas aspiraciones que él habla de la verdad, de la belleza, de la justicia, del bien y que relaciona también con la sabiduría, con el arte, con el ser justo, pues la prudencia, lo tengo aquí delante, la justicia, la fortaleza, la templanza, cómo estos ideales, estas virtudes, Mariano, de la que nos habla Platón, aparecen en nosotros. Práctica de vida de cada una y también esa comunicación sutil a la que venimos haciendo referencia. Dicho esto, tema de ceremonias, rituales, etcétera, etcétera. Soy claro al respecto, Mariano, yo no estoy en posesión de la verdad. Lo que estamos compartiendo aquí, como todo lo que yo comparto, tú sabes que yo insisto mucho que son hipótesis para la consideración, para que después cada uno, ¿no?, por su sentido común, por su discernimiento, ¿no?, las tamice y la haga suya o lo tire a la papelera de reciclaje. Ya está bien de imposiciones, ya está bien de versiones oficiales, ya está bien de pensamiento único, ¿verdad? Es enormemente importante nuestra libertad a la hora de percibir lo que se nos dice y tamizarlo por nuestro propio criterio, y yo en eso soy enormemente respetuoso, y desde ese respeto, y siendo por tanto mi percepción de las cosas, yo llamaría a no realizar ese tipo de rituales y ese tipo de ceremonias. Y tengo experiencia directa al respecto, es decir, no lo digo por decir, tengo experiencia propia y tengo experiencia de muchas personas que lo han compartido conmigo. Puede haber excepciones, por supuesto, porque todo tiene excepciones, pero mayoritariamente este tipo de rituales como de invocación de seres espirituales evolutivos, primero suele cerrar puertas en lugar de abrirlas, porque muchas veces están muy contagiados de finalidades muy egoicas, muy egocéntricas. Vamos a ver, permíteme una pequeña broma. Un arcángel o un ángel no va a hacerse presente, no va a acompañarte, no va a comunicarse para que te toque la lotería. Es decir, esas finalidades materialistas, egoicas, egocéntricas, tenemos que trascenderlas. Ellos ven la vida de una forma distinta, ellos ven la vida de verdad. Ellos saben que somos inmortales, saben que somos divinos y lo que intentan, lo que procuran, lo que nos acompañan es para que esa verdad se vaya haciendo presente en nuestra vida. Pero claro, si ahora nuestro pequeño yo, es decir, nuestro yo físico, emocional y mental perecedero, lo que yo llamo el coche, ¿no?, frente al conductor, que es lo que realmente somos, nuestro pequeño yo empieza a invocarlo, los seres espirituales evolutivos no van a atender ese tipo de invocaciones. Y si hacemos ritos, ceremonias para provocar que vengan, eso es simplemente una pérdida de tiempo o lo que es peor, abrimos la puerta a que se hagan presentes otro tipo de seres que son los que interfieren y que aprovechando la puerta del rito, de la celebración, de la ceremonia que nosotros estamos haciendo, aprovechan esa puerta para meterse y hacerse presente en nuestras vidas. Es decir, hemos abierto una puerta que queremos abrir hacia lo evolutivo, pero lo evolutivo esa puerta no la va a usar
porque no es así como funcionan ni los parámetros que utilizan ni las finalidades que persiguen, y en cambio estamos abriendo la puerta para lo involutivo. Y por supuesto esto no tiene nada que ver con meter miedo, sino simplemente con poner de manifiesto un hecho objetivo y que si me apura es de puro sentido común. La jerarquía celestial, los seres espirituales evolutivos no están al servicio de nuestro pequeño yo, no está para que la vida aquí te dé lo que tu mente quiere que sea. Esto no está para proporcionarte a ti bienestar y quitarte malestar. Por favor, eso es una forma muy mediocre, es una forma muy limitada de ver la realidad. Estos seres espirituales tienen finalidades espirituales, porque además son evolutivos y eso lo tienen absolutamente claro, no pueden ser de otra forma. Todas sus actuaciones, todas sus presencias, todos sus acompañamientos y comunicaciones van dirigidos a nuestro estado de conciencia, van dirigidos a que el conductor que somos tome el mando consciente del coche, no va dirigido a que el coche consiga cosas que el coche quiere. Eso sería precisamente involutivo, eso sería ir contra la corriente. Así que estoy desarrollando mucho la respuesta, pero he mencionado ya la misma antes y termino volviéndola a enfatizar. Personalmente, como hipótesis para la consideración, porque no estoy en posesión de la verdad, no llamaría yo a utilizar los ritos, las convocatorias, las invocaciones, los ceremoniales para los contactos con los seres espirituales evolutivos, porque ellos saben muy bien, mucho mejor que nosotros, cuándo tienen que hacerse presentes, el acompañamiento que nos tienen que dar en lo colectivo y en lo personal y cuándo llevarlo a cabo. Muchas gracias, Emilio, por tu claridad, tu franqueza. Sí, simplemente yo compartir que, por ejemplo, la meditación, ¿no? La meditación activa el wifi, pero en mi caso la meditación no ritualizada, ¿no? Porque cuando uno va a hacer una meditación ritualizada y se prepara, no, sinceramente, la meditación no ritualizada a la noche con la almohada y hay una muy buena comunicación. Bueno, Emilio, la verdad que muchísimas gracias. Perdona que, bueno, nos pasamos un poco. Lo que sucede es que, bueno, te escucharíamos días enteros, pero bueno, nos pasamos un poco de la hora del programa. Sabemos que en estos tiempos compartes un mensaje que es muy requerido por la humanidad, con lo cual no queremos abusar. Te liberamos, te saludamos, te esperamos nuevamente. Sabes del aprecio que te tiene toda la escuela, incluyendo todos los facilitadores, los que siguen los vídeos desde los grupos también. Gracias también por permitirnos difundir todo tu contenido para que la comunidad del canal pueda disfrutar de tus enseñanzas, y los seguiremos compartiendo con especial insistencia, como tú sabes que lo hacemos. Gracias también por ayudarnos a conservar los valores de una nueva humanidad que ya está aquí, y esperamos que todo esto que has expuesto de manera, como siempre, clara y magistral, contribuya a que todos nos ubiquemos del lado de la evolución, que es en definitiva lo que nos va a llevar a una plenitud, y en plenitud viviremos todos mucho más felices. Gracias. Muchas gracias a ti, Mariano. Efectivamente son tiempos, todos los tiempos son importantes, pero cuando la catarata empieza a sonar, podríamos decir que se hacen todavía más importantes, ¿no? Estamos en un momento que tiene mucho que ver con la decantación álmica, ¿no? Estamos ante la disyuntiva de formar parte de esa nueva humanidad, ya aquí ahora, realizarla, ser semillas activas de esa nueva humanidad en nuestro día a día, o seguir anclados y seguir anquilosados, ¿no?, con una humanidad que ha dado mucho en el proceso histórico, pero que también hace tiempo que ya se nos ha quedado pequeña, ¿no? Además de la casa, que es una ruina y que se está cayendo desde los cimientos, me gusta compartir, Mariano, que es como cuando somos adolescentes que damos el estirón, ¿no? ¿Y qué sucede? Que entonces la camisa se nos queda estrecha. Y eso no es ni malo ni bueno, es precioso, forma parte del proceso evolutivo, ¿verdad? Y yo creo que somos muchos los seres humanos que sentimos que esta humanidad, esta camisa a la que estamos muy agradecidos porque nos ha servido durante mucho tiempo en nuestro proceso de crecimiento, pero precisamente porque hemos crecido en conciencia, ya es el momento de una camisa nueva, ya es el momento de un traje nuevo. Y eso es lo que ahora corresponde tejerla con nuestras manos. Ese traje nadie nos lo va a regalar, esa nueva casa nadie la va a construir por nosotros.
ni gente de la élite que ahora se hace buena, ni tampoco los seres espirituales, porque interferirían cosas que ellos no hacen, ni tampoco seres extraterrestres. Esa casa, ese traje tenemos que fabricarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que confeccionarlo nosotros mismos, y lo que llamo es con mucha tranquilidad, pero sin demoras, ponernos a ello y, en definitiva, hacer real, Mariano, y con esto termino, lo que ya late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Se trata, en definitiva, de ser coherentes con lo que percibimos cada vez con mayor claridad y llevarlo a una práctica de vida amorosa, compasiva, de mano tendida, y de ser nuestra mejor versión, sacando lo mejor de nosotros mismos y poniéndolo al servicio de los demás y al servicio de la vida. Para ser Dios necesitan quienes le reverencien, quienes les adoren, quienes vivan bajo sus dictados, con su visión de las cosas, con sus pautas y sus patrones de vida, con sus hábitos y comportamientos, los que ellos quieren, para que de esa forma los estemos reverenciando y los estemos adorando. Y esos seres caídos, esos seres espirituales caídos, con Satanás a la cabeza, son los que al inicio de la Atlántida, interfieren en un proceso que es limpio, donde no ha lugar a dolor ni sufrimiento ninguno, pero ellos interfieren porque quieren ser como Dios, están aquí y ven en nosotros ese rebaño que quiere que lo adoremos, que lo reverenciemos y que vivamos bajo sus dictados y bajo sus pautas de vida. Adán y Eva, amigos y amigas, no son un hombre y una mujer. Lo adámico es una fase de la Atlántida. La humanidad adámica es la primera generación atlante. No era el momento todavía de que la mente concreta se hiciera realidad. Tendría que esperar un poco todavía en el proceso evolutivo atlante. Y cuando se hiciera realidad la mente concreta, debería estar ya muy cerca el momento de la aparición de la semilla de la mente abstracta. ¿Qué es lo que hacen los seres espirituales involutivos? Meten la mente concreta en el ser humano muy pronto, abruptamente. Teóricamente, para hacernos un favor, pero realmente no nos hacen un favor. Nos sacan de la evolución natural que deberíamos seguir. Si os vais al Génesis y repasáis lo que Satanás, la serpiente, le dice a Eva, es que lo dice con toda claridad. Le habla del árbol del conocimiento, que es la mente concreta, la dualista, la que divide lo bueno, lo malo. La humanidad todavía no está preparado para eso, no puede hacer lo suyo. Y sobre todo no puede acercarse a esto cuando aún le queda mucho para que la mente abstracta, aunque sea en semilla, empiece a aparecer. Pero al principio de la Atlántida, en la humanidad adámica, hay una interferencia y eso es lo que se llama pecado original. Y el ser humano, de una forma masiva, esa humanidad adámica de una forma masiva, se cree esas mentiras. Le dice el libro del Génesis Satanás a la mujer, le dice a Eva, Dios no quiere que comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol, serás como Dios. Serás como Dios. Esa soberbia que antes hablábamos, esa plasmación de la soberbia de ser como Dios, aparece claramente en el libro del Génesis. El pecado original es una interferencia involutiva que se lleva a cabo en la primera generación adámica, que la humanidad hace suya mayoritariamente, no en su totalidad, pero sí en una gran parte. De ahí el mito de Caín, de Abel, pero sí en una gran parte. Y cuando aparece la mente concreta, pero la mente abstracta todavía le quedan millones de años, ¿qué es lo que sucede? Que te pierdes. Se ha roto la conexión natural con lo sobrenatural. Y no tienes el instrumento para que desde la mente abstracta puedas tener esa conexión. Y es como un desierto, se genera como un desierto inmenso, de mucho tiempo, donde la humanidad camina con la mente concreta ya, pero todavía queda mucho para que aparezca la semilla de la mente abstracta. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué sucede? Que nos alejamos de Dios. El término pecado significa precisamente eso. Ese término pecado tiene un origen que es
griego clásico. Y literalmente significa tirar una flecha y que la flecha, en lugar de darle en la diana, se aleja, se aleja. Eso es el peccatum, eso es el pecado, el alejamiento. Pero claro, el alejamiento tiene un problema. No solo es que te alejes porque la flecha no da en la diana, es que la flecha sigue para adelante, con lo cual te alejas cada vez más. Eso significa que ya no solamente la primera generación adelante, sino las que fueron viniendo después, fueron en una dinámica donde mayoritariamente el alejamiento fue cada vez mayor, cada vez mayor. ¿Por qué se le llama pecado? Porque es alejamiento de lo divino, de lo sobrenatural. ¿Por qué se le llama original? Porque es el alejamiento de los alejamientos. Todos los demás alejamientos tienen como consecuencia ese alejamiento primario. ¿Y por qué pasa de padres a hijos? Algo que en las religiones dogmatizadas cuesta mucho trabajo explicar. ¿Yo qué tengo que ver con lo que hicieron mis abuelos? No. Es que eso de padres a hijos es una metáfora porque se te está diciendo que tú, desde lo que realmente eres, te has alejado, has participado de ese alejamiento. Porque nuestras almas no es la primera vez que encarnan. Claro, si tú niegas la reencarnación, esto es imposible de entender. Pero es que nuestras almas no es la primera vez que encarnan, llevan muchas encarnaciones. Encarnamos muchas veces en la Atlántida. Y vuestra alma y la mía hemos participado de ese pecado original. Nos hemos alejado de la divinidad. En ese desierto que tuvimos que atravesar por esa interferencia involutiva, nos hemos despistado por completo. Y esto hay que reconocerlo. No tenemos que desgarrarnos las vestiduras, nos hemos alejado. Las cosas que estamos viviendo y hemos vivido como historia humana es simplemente la prueba del 9 de que no estamos en sintonía con lo que deberíamos estar en sintonía, con la vida, con lo divino, con lo sobrenatural. Estamos alejados, muy alejados. Y ante esto, ¿qué es lo que nos enseñan los textos sagrados? Voy a expresarme coloquialmente, muy coloquialmente. Ante esto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no es un señor de barba blanca que esté ahí pensando lo que hace. Me estoy expresando coloquialmente. El Tao, ante este tipo de cosas, ¿cómo responde? Diría que, desde un punto de vista de los atributos que le damos a la divinidad, se dice que la divinidad es justa. La justicia. La justicia en el mundo del cosmos es la relación causa-efecto. Eso es la justicia. Lo que también se llama karma. Eso es la justicia. Tú eres responsable de tus actos. Ya está. Y tus actos tienen consecuencias. Ya está. Si son actos de alta vibración, las consecuencias serán de alta vibración. Si son actos de baja vibración, las consecuencias serán de baja vibración. Esto es la justicia. Cada uno es responsable de su vida al 100%. Y cada cosa que tú haces tiene consecuencias. Depende de la frecuencia vibracional de lo que hagas, así será la consecuencia, de mayor o menor frecuencia vibracional. Eso es el principio divino de la justicia que se materializa en el cosmos a través de ese principio hermético que es el principio de causa y efecto. Con lo que desde el principio de causa y efecto, sigo expresándome coloquialmente, muchacho, muchacha, tú te has alejado, paga las consecuencias, ya está. Las consecuencias que tú has creado, tú mismo, venga, para adelante. Esa sería la aplicación de la justicia. Pero claro, también se nos dice que Dios es misericordioso. Es un atributo que se le ha dado la misericordia. Y si es misericordioso, si la divinidad tiene como uno de sus atributos la misericordia, tiene que haber un perdón. Pero claro, si aplico la misericordia, me estoy saliendo de la justicia. Pero si aplico la justicia tal cual, no estoy siendo misericordioso. Esto es una disyuntiva muy fuerte. La única respuesta a esta disyuntiva, y a nuestra pequeña escala no lo podemos aplicar, porque a veces tú, yo en mi vida,
nos podemos encontrar ante esta disyuntiva, ¿eh? Situaciones, personas, donde la justicia sería esto, pero la misericordia sería esto, y ambas cosas parece que son antagónicas, con lo cual me quedo ahí como sin saber muy bien qué hacer. La respuesta es el amor. La respuesta es el amor. La única forma de conjugar justicia y misericordia y justicia es amor. Y el amor, para esta sociedad en la que estamos, es incompatible porque está muy alejada de la divinidad. El amor es de lo que vamos a hablar ahora para entrar ya en la última parte de este encuentro. Con el pecado original, ¿qué es lo que se pierde? Una humanidad que evolucionaba de forma natural. En los textos cristianos se lo describe diciendo que era una humanidad que evolucionaba de manera perfecta. Una humanidad perfecta. Paso a paso, constitución sextenaria, patrón sextenario, una evolución. Se pierde un ser humano perfecto. A partir de ahí, para aplicar la misericordia y la justicia desde el amor, hace falta un acto de amor para que haya una vida perfecta que se ofrece como rescate de la vida perfecta que se ha perdido. La palabra rescate la conocemos todos, ¿no? Hay un secuestro y se pide un rescate. El valor del rescate tiene que ir en consonancia con el valor de lo que se ha secuestrado y se va a devolver. Cuenta la historia que en las controversias de las cruzadas los musulmanes atraparon al rey de Francia, San Luis, rey de Francia. Y el musulmán, el Saladino creo que se llamaba, pidió un rescate inmenso, claro, porque era el rey de Francia. Tanto es así que el Estado francés, la corona francesa, no tenía dinero suficiente y el Temple, los templarios, pagaron el rescate inmenso del rey de Francia. ¿Por qué era inmenso el rescate? Porque lo que había que rescatar tenía mucho valor. Lo entendemos, ¿verdad? Aquí, amigos y amigas, estamos hablando de un escenario donde hay que rescatar lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es una vida perfecta. Lo que se pierde con el pecado original es una vida perfecta. Y para ello se tiene que dar como rescate una vida perfecta. Esa es la conjunción de la misericordia y de la justicia en clave de amor. ¿Y de dónde diantre sale aquí que nos hemos alejado de una vida perfecta? ¿Dónde hay alguien que pueda ofrecer su vida siendo claro y evidente que es una vida perfecta y que se ofrece por amor claramente, sin necesidad ninguna per se, sino puramente por amor? ¿De dónde se saca eso? Se nos dice, en todas las tradiciones, que aquello que no tiene origen origina todo lo originado a través de su vibración. En astrofísica se le llama la fluctuación del vacío que da origen a la inflación cósmica, que es el preámbulo del Big Bang. En las tradiciones orientales se habla de la emanación, de la vibración, que desde lo divino es una fuerza creadora que es lo que permite que aquello que no tiene origen origine todo lo originado. En la tradición cristiana se le llama verbo. Y se dice en el Evangelio de Juan, al principio fue el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es su propia vibración, es la vibración de aquello que no tiene origen. También lo podemos llamar la vibración pura y primigenia. El nombre es lo de menos. Es la propia vibración de aquello que no tiene origen y que origina todo lo originado a través de esa vibración. Esto no se puede entender, lo que voy a decir ahora, si no nos vamos a las tradiciones más antiguas. Por ejemplo, en el hinduismo. El hinduismo nos dice que todas las fuerzas cósmicas
tienen dos posibles dimensiones, nirguna y saguna. Saguna y nirguna. ¿Qué significa eso de saguna y de nirguna? Las fuerzas cósmicas son impersonales, nirguna. No tienen ningún tipo de plasmación, entre comillas, personal. No tienen ningún tipo de encarnación, son fuerzas. Y no digamos ya el verbo de donde todo sale, la fluctuación que todo lo origina. Eso es una fuerza impersonal. En término hinduista, nirguna. Pero se nos dice en el hinduismo que todo lo que es nirguna puede tener una plasmación saguna. Es decir, que esas fuerzas tienen la capacidad de hacerse reales, de plasmarse personalmente. Esto es lo que se nos dice en el Evangelio de Juan, si seguís un poquito más adelante, porque se nos dice al principio, como decía hace un momento, al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. Pero si seguimos leyendo un poquito, ¿qué nos dice? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El principio es nirguna. El Verbo al principio fue el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Eso es la dimensión nirguna del Verbo. Pero después se nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa, amigos y amigas, que aunque estemos muy alejados, deberíamos abrir nuestra mente abstracta para entender que por amor, el Verbo, la emanación pura y primigenia de la divinidad, fuerza inconmensurable que impulsa todo el cosmos, tiene la deferencia en clave de amor con nosotros de encarnar en este plano, de encarnar en la humanidad, para ofrecer su vida perfecta como rescate por la vida perfecta que nosotros hemos perdido. Puedo decirlo de otra forma, de forma más amable. Nuestro alejamiento era irreversible. Nos habíamos alejado tanto que este precioso plano, esta humanidad iba a terminar y en la nueva humanidad, porque iba a llegar la nueva humanidad por los ciclos, no iba a haber absolutamente nadie. Las almas se habían alejado. No al principio, sino al principio y después, durante muchísimo tiempo. Un alejamiento tremendo, en el que tenemos que reconocer que seguimos. Todo este tipo de cosas nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Hay algo en nuestro interior, a lo mejor, que nos está diciendo sí. Pero cuando uno se aleja mucho, 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 se hace muy cuesta arriba. Y es espectacular. No me creéis a mí. Atender a estos textos sagrados. Es impresionante que, entre comillas, el Hijo de Dios, porque en la terminología cristiana Dios es el Padre y la vibración del Padre es el Hijo de Dios. Es espectacular que esa fuerza, que es, entre comillas, el Hijo de Dios, se haga un ser humano, encarne en el plano humano. ¿Con qué objetivo? De llevar a cabo una vida perfecta. Y dar esa vida perfecta como rescate de la que hemos perdido nosotros, para que las puertas del ascensor se abran, que estaban cerradas, y podamos entrar en el ascensor. Y este rescate tenía un precio muy alto, dar una vida perfecta. No me extraña que cuando Jesús de Nazaret, una enorme alma, la más esplendorosa que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad, está en condiciones de recibir esa fuerza crística, de que esa fuerza crística se encarne en él, es lo que en los evangelios cristianos se narra en el bautizo del río Jordán. Es el momento simbólico en el que en esa gran alma que había plasmado todo su potencial, tenía 29 años, ¡plaf!, es el marco adecuado, es la persona adecuada, el alma adecuada para que lo crístico por fin pueda encarnar. Inmediatamente después, ¿qué hace Cristo Jesús? Antes de comenzar su vida pública, que dura 3 años y poco, ¿qué hace? Se va al desierto, 40 días y 40 noches, para prepararse para la vida que va a llevar después, de enseñanza, etcétera, etcétera. Y finalmente, de pasión y de muerte física.
Él lo sabía perfectamente desde el principio. Y se retira durante 40 días para prepararse para todo ello. Y nos narran 3 de los evangelios, no 1, sino 3, cómo estando en el desierto se le presenta Satanás. En persona. ¿Qué intenta Satanás? Satanás hace un desesperado intento de nublar a Cristo Jesús, de confundir a Cristo Jesús. Porque sabe que como no lo confunda y Cristo Jesús plasme la misión que ha traído, va a abrir las puertas del rescate, va a posibilitar lo que ya Satanás daba por hecho que estaba conseguido, el atrapar a la humanidad y que cuando aparezca el nuevo ciclo humano ni una sola alma esté en disposición, por su estado de conciencia, de disfrutar de ese nuevo ciclo humano. Y Satanás...